Carla, por favor, abre los ojos. Ocurrió durante una barbacoa con mis suegros en la ribera del río. Me trataban a diario como a una sirvienta, y mi hija de 4 años desapareció mientras yo estaba ocupada con las tareas domésticas. Le había pedido que cuidara de nuestra hija, pero mi marido insiste en que no lo sabe. Cuando me inquieté y miré a mi alrededor, oí una voz río abajo que decía que una niña había sido arrastrada y se había hundido. Cuando me apresuré a ir allí, mi hija, que había sido rescatada por el pescador, no respiraba. Con manos temblorosas, estaba a punto de llamar a una ambulancia. Todo es culpa tuya. Yo me voy a casa primero. Mi marido y mis suegros nos dejaron atrás y condujeron hasta casa. Aunque mi hija lo estaba pasando mal, yo estaba enfadada por lo mal que la habían tratado. Nunca os perdonaré. Juré vengarme de ellos. Soy Sonia, una ama de casa a tiempo parcial de 35 años. Vivo con mi marido Felipe, un año mayor que yo, mi hija Carla, de 4 años, y mis suegros. Conocí a Felipe en una fiesta de copas organizada por un amigo suyo y me atrajo su amable personalidad. Nos casamos tras un año de noviazgo. Un año después de casarnos, me enteré de que estaba embarazada y di a luz, pero descubrí que mi hija tenía una enfermedad congénita poco después de nacer. La operaron cuando tenía una semana y llegó a estar en estado crítico. Siempre me preocupaba el estado físico de todos, pero mi hija celebró su 4º cumpleaños este año y fue a la guardería todos los días. Pero quizá yo era la única que estaba encantada con el crecimiento de Carla. Después de enterarme de que mi hija estaba enferma, la actitud de mis suegros hacia mí empeoró. Desde el principio de nuestro matrimonio, supe que no les caía bien, pero empeoró. Una mujer que no puede dar a luz a un niño sano es una fracasada. Por eso no me gustaste desde el principio. Mi suegra me maldijo en la habitación del hospital justo después de dar a luz, y se marchó sin ver siquiera la cara de su nieta. Después de eso, no vino a visitarme y no supo el día de la operación de mi hija, así que mis suegros se fueron de viaje. Si solo me odia, puedo soportarlo. Pero no me puedo creer que mi suegro y mi suegra no vengan ni a verle la cara a Carla. Es todo culpa tuya, ¿no? Todos en mi familia están sanos, así que debe ser culpa de la familia de Carla que Carla esté enferma. Incluso cuando intento hablar con mi marido, todo lo que obtengo es silencio. Y ahora, en lugar de apoyo, sus padres se unen a él para lanzarme palabras hirientes. Incluso después de que Carla se recuperara y recibiera el alta del hospital, siguió ignorando nuestra presencia y, por supuesto, no nos ayudó en nada, como cuidar de nuestra hija. Al contrario, me empujaba a hacer las tareas domésticas como algo natural, diciendo que era su trabajo como nuera. La casa de mis padres estaba lejos de la prefectura, así que no pude contar con su colaboración. Así que lo hacía todo, desde la casa hasta mi hija, yo sola. Me cansaba y me costaba levantarme. ¿Puedes cuidar de Carla un ratito? No puedo hacerlo porque ahora estoy jugando un partido. El evento empezará pronto, así que no me molestes. Debido a la falta de sueño, apenas puedo mantener los ojos abiertos, y todo lo que pedí fue volver a esta única palabra. Me sorprendió tanto que mi somnolencia se esfumó. Días así continuaron, y me preguntaba si sería capaz de quedarme con él en el futuro. No era partidario de cuidar a los niños, y la palabra divorcio se me pasó por la cabeza. Cuando se lo conté, sinceramente, hasta mis suegros me dijeron, piensa en lo que dirán de nosotros nuestros vecinos. Y el divorcio no se concedió. Mientras soportaba una vida así, pasaron los meses y un día de verano, cuando Carla cumplió 4 años, me dijo, mañana vamos todos a la orilla del río a hacer una barbacoa. Tú serás el chófer y el encargado de las tareas, y yo os llevaré conmigo, sobre todo a Sonia. Vas a prepararlo todo. Suena bien, ¿verdad? Mis suegros de repente dijeron algo así. Estas cosas pasan a menudo y ahora me tratan como a una criada, siempre informada de las decisiones como algo natural. Aunque esta vez tampoco estaba especialmente entusiasmado, decidí pensar que sería bueno formar parte de los felices recuerdos veraniegos de Carla. En cuanto llegamos a la orilla del río, mi marido y mis suegros empezaron a beber el alcohol que habían traído. Por un lado, me están cargando con todos los preparativos, pero por otro, ni siquiera se ocupan de Carla. No dejes a mamá, ¿vale? El río es profundo, así que nunca debes meterte sola.
mientras mi hija seguía obedientemente mis instrucciones, diciendo sí, permaneciendo a mi lado y jugando amablemente. Yo me secaba el sudor y continuaba en silencio con los preparativos. He olvidado la toalla en el coche, tráela ahora. Mi suegra seguía dando tareas sin prestar atención a mis apresurados movimientos. Sin lugar a discusiones, decidí ir a buscar las toallas. Sin embargo, como el camino era complicado hasta el aparcamiento, confié Carla a mi marido. Carla, mamá va a salir de aquí un rato, pero espera con papá. No vayas al agua, ¿vale? Le dije insistentemente y le recordé a mi marido que no perdiera de vista a Carla. Entendido, pero date prisa y vete, ¿vale? No me des largas, date prisa. Te he dicho que lo traigas ahora mismo, ¿no? Mi suegra me metió prisa y yo me apresuré a ir al aparcamiento a mirar en el coche. Sin embargo, cuando busqué el lugar que me habían dicho, no lo encontré y tardé más de lo que esperaba. Me apresuré a volver, pero me encontré con comentarios malhumorados. Llegas tarde. No sirves para nueras y tardas tanto. Cuando estaba sacando los ingredientes de la nevera para empezar a preparar la comida, mi marido estaba tumbado y Carla no estaba. Cuando le pregunté, me dijo, ¿no está jugando por ahí? Miré a mi alrededor, pero mi hija no estaba por ninguna parte. ¿Dónde está Carla? Carla. Aunque gritaba, no respondía. Busqué por todas partes, pero lo único que oía era el sonido del río. De repente me puse nerviosa y mi corazón empezó a latir con fuerza. Temerosa, me apresuré a caminar río abajo y, a mitad de camino, vi algo que parecía el zapato de mi hija enganchado en una roca. ¡No! ¿Qué hago? Carla, por favor, ponte a salvo. Con estas palabras, me tranquilicé y me apresuré río abajo. Entonces se armó un alboroto. Un niño se ha ahogado y se lo ha llevado la corriente. Mientras me abría paso entre la multitud, la gente que estaba pescando empezó a murmurar que esa zona era muy profunda y que si algo se hundía en el lecho del río, no saldría a la superficie. ¡Carla! ¡Carla! Cuando intenté meterme en el agua mientras gritaba con fuerza el nombre de mi hija, uno de ellos gritó, ¡Es peligroso! ¡Espera ahí! ¡Voy a ayudarla! Los pescadores me detuvieron. Estoy atrapada y solo puedo rezar por la seguridad de mi hija. Mi marido, que oyó el alboroto, también acudió al lugar. ¿Por qué hay tanta gente aquí? Tú, Carla, en el fondo del río. ¿Qué? Mi marido se queda atónito al oír mi historia. Tenemos que llamar a una ambulancia inmediatamente. Tú, ayúdame a rescatar a Carla. Debería oírme, pero por alguna razón no se mueve. Intenté llamar a una ambulancia, pero me temblaban tanto las manos que no podía marcar bien. Fue entonces cuando mi marido me agarró del hombro con firmeza. Es culpa tuya. No quiero tener nada que ver con esto, así que primero me voy a casa. Después de decir eso, me dio la espalda y se marchó. Justo cuando iba a detener a mi marido, oí la voz de un pescador que decía, «Lo he encontrado». Entonces, la niña que habían sacado del fondo del río estaba flácida e inmóvil y estaba tumbada sobre una roca. «Carla, por favor, respóndeme». Inmediatamente corrí hacia mi hija y la llamé varias veces, pero no respondía. Carla llevaba mucho tiempo en el agua, tenía frío y no respiraba. Mientras gritaba, «Que alguien ayude a mi hija. Por favor, llamen a una ambulancia». Mientras abrazaba a Carla, vi que nuestro coche se alejaba. Nunca pensé que mi marido y mis suegros se marcharían de verdad a casa. ¿Por qué huyeron del lugar para protegerse en lugar de preocuparse por el estado de la niña? Solo de pensarlo, toda la frustración contenida que había ido acumulando se hinchó y la ira surgió en mi interior. Pero ahora, en lugar de eso, mi mente se llenó con el pensamiento de salvar una pequeña vida que estaba a punto de desaparecer. Poco después llegó una ambulancia y Lea fue trasladada al hospital. ¿Cuánto tiempo ha pasado? En el hospital, cuando miré por la ventana de la sala de espera, ya había anochecido. Aquella vez no hubo ni un solo mensaje de los tres. Y cuando la policía llegó al hospital y explicó la situación, mi ira alcanzó su punto álgido. Nunca perdonaré a esa gente. En ese momento, juré vengarme de mi marido y mis suegros. Aquella noche volví sola a casa. Los tres seguían bebiendo en el salón y no parecían haberse dado cuenta de que había vuelto a casa.
Puse la voz de mi hija del vídeo que había grabado con mi teléfono en el pasillo del salón. Era Carla cantando a pleno pulmón una canción que había aprendido en la guardería. Podía oír pasos que se acercaban, lo que indicaba que, al parecer, los tres se habían acercado a la puerta del salón al oír la voz cantarina de mi hija. ¿Era la voz cantante de Lee? Eso no puede ser posible. Carla ya se ha ido, ¿verdad? Podía oír voces temblorosas, pero nadie parecía atreverse a abrir la puerta. Así que seguí poniendo el audio más alto. Abuelo, abuela, era una grabación del ensayo de la guardería para el acto del Día del Respeto a los Mayores. El fantasma de Carla. Seguro que nos guarda rencor y ha venido a vengarse. Eso es imposible. Cálmate, ¿qué hago? Oí a los suegros de mi marido frente a la puerta con voz confusa, y el salón parecía alborotado. Madre, cálmate. Voy a echar un vistazo. Al decir esto, mi marido abrió la puerta temeroso. Entonces, para mi sorpresa, había alguien de pie en la oscuridad. Lo siento. Por favor, descanse en paz, dijeron, y los tres se derrumbaron de miedo. ¿Por qué te disculpas? No soy un fantasma ni nada, solo soy yo. Sin embargo, cuando se dio cuenta de que era yo quien estaba a oscuras, se levantó fulminándome con la mirada. Déjate de tonterías. ¿Te diviertes haciendo algo así? ¿Cómo puedes ser tan insípido? ¡Eso es! ¡No estáis locos! Me lanzaron palabras terribles en tono mandón y me acusaron una tras otra. ¿Quién es el que actúa raro aquí? ¿Cómo pudiste siquiera considerar irte sin saber en qué condiciones estaba Carla? Eso no es algo que haría un ser humano decente. No importa lo que le pase a esa niña, no es asunto nuestro. Y lo que es más importante, arruinaste la barbacoa que se suponía iba a ser agradable por tus acciones. ¿Crees que no tengo ni idea? Vosotros sois los que metisteis a Carla en el río, ¿no? Los tres se sorprendieron, y de repente el sudor apareció en sus frentes. En realidad, mientras estaba en el hospital, la policía me dijo que había un testimonio de alguien que vio a un hombre llevarse al río a una niña que parecía ser mi hija. Parece ser que se difundió la noticia del accidente de mi hija, afirmando que una niña que jugaba sola junto al río fue arrastrada. Sin embargo, la persona que testificó ante la policía dijo que lo denunció por si acaso porque era diferente a la escena que vio en cuanto a tiempo y lugar. ¿Qué prueba ese testimonio? Podría ser solo un caso de confusión de identidad, ¿no? Basta con escuchar toda la historia. La persona que dio ese testimonio, al parecer, había estado grabando su viaje en vídeo a modo de registro. En esa grabación decía que había imágenes del hombre perdiendo pie, soltándose de la mano de la chica y ésta siendo arrastrada. La policía también me mostró la grabación y lo confirmé, pero sin duda eran mi marido y Carla. En el vídeo también se ve a mi marido mirando a su alrededor, y ella fingió no saber que no había gente alrededor y volvió con sus padres con la cara desencajada. Entonces, ¿cuál es tu punto? Las imágenes desde lejos no muestran las caras con claridad. ¿Cómo se puede considerar eso una prueba? Negándose a dar marcha atrás, mi marido sonrió satisfecho y se dejó caer en el sofá como si hubiera ganado. Si le preguntas a Carla, sabré con quién se metió en el río. ¿Eh? Carla ya no está, así que no puedes hacer eso. ¿No te volviste loco por el shock? Él y sus suegros pensaron que estaba loca y se burlaron de mí. Es verdad que ahora no puedo hacerlo, pero cuando ella despierte, oiré la historia y sabré la verdad. ¿A qué te refieres? ¿Crees que Carla volverá a la vida? Suegra, ¿de qué estás hablando? Carla está viva. Los tres, que se miraban al unísono y con curiosidad, estaban confusos. Pero en realidad, mi hija se salvó gracias al trabajo de las personas que estaban allí. Si os entregáis ahora, quizá mejore un poco la situación, ¿no creéis? Pero ya han llamado a la policía y creo que ya se ha acabado para vosotros desde que nos dejasteis junto al río y huisteis. Entonces, para mi sorpresa, mi marido y mis suegros empezaron a discutir. Esta vez fue Felipe quien metió a Lura en el río y se le soltó de la mano y la ahogó. Y tú no la ayudaste, así que todo es culpa tuya. Sí, solo nos sentamos a mirar, nada malo. El malo es Felipe. No. Sabía que estabas borracho y aún así me dijiste que metiera a Carla en el río, ¿no? Incluso después de que fuera arrastrada, no te molestaste en ayudar.
diciendo que era inútil. Me quedé realmente estupefacto al ver a los tres feos que se culpaban mutuamente de sus pecados. Quién tiene la culpa y quién no, no importa. Es un hecho que pusiste a Carla en peligro. La policía vendrá pronto para interrogarte a fondo, así que prepárate. Soy inocente, Sonia. Es duro criar a un hijo sin un padre. No quiero un padre que ponga a sus hijos en peligro. A pesar de su comportamiento habitual, mi marido y mis suegros se acercaron a mí humildemente, tendiéndome la mano y suplicándome. Pero no iba a ser tan fácil. Fue entonces cuando llegó la policía en el momento oportuno. Incluso después de esto, no he hecho nada y no conozco a 3 personas que se resistan a la policía y no quieran salir de casa. Carla es una chica fuerte. No se dejará echar por gente como tú. Reflexionad profundamente y expiad vuestros pecados de todo corazón. Como les grité con actitud firme, dejaron de resistirse y se los llevaron en el coche patrulla, agachando la cabeza en señal de derrota. Así terminó mi largo día. En los días siguientes, los 3 fueron detenidos y declarados culpables de no rescatar a mi hija y de conducir bajo los efectos del alcohol, recibiendo sendas condenas. Por supuesto, ha sido despedido de la empresa y actualmente está buscando trabajo. Pero, ¿hay algún sitio que contrate a mi marido con antecedentes penales? Mis suegros también eran vistos con recelo por los vecinos y se sentían como si estuvieran pisando agujas. Mi marido y yo hemos finalizado nuestro divorcio. Yo ya no quería tener nada que ver con él, pero decidí que pagara una pensión alimenticia todos los meses como forma de expiar sus acciones hacia Carla durante el resto de su vida. Carla estuvo hospitalizada unas 2 semanas, pero pudo salir sana y salva del hospital con una capacidad de recuperación asombrosa. Y así, mi hija y yo empezamos de nuevo, mudándonos a mi ciudad natal con el apoyo de mis padres. Trabajo como empleada a tiempo completo y crío a mi hija. Haré todo lo posible por ser una madre fuerte para poder ser tan fuerte como mi hija.